Bueno, hola, buen día. Hoy vamos a continuar con el módulo de enfermedades del pericardio y vamos a hablar de qué sería pericarditis. Bueno, para empezar vamos a iniciar con un repaso de la anatomía del pericardio. Sí, el pericardio, eh, para repasar así un poquito, es una membrana fibroserosa que cubre al corazón desde el inicio de los grandes vasos, ¿sí? Y se encuentra en el mediastino medio. Y está formado por dos capas, una capa fibrosa y una capa serosa. La capa fibrosa es un pericardio fibroso que por lo general no es, o sea, no es flexible y protege al corazón frente a aumentos excesivos de volumen de forma repentina. Y la capa serosa es la que se puede dividir en dos capas, en la capa parietal y la capa visceral. La capa parietal, ¿sí? El pericardio parietal, es la superficie interna del pericardio fibroso y está solamente formado por fibras de colágeno y de elastina, es acelular, ¿sí? Y este pericardio lo que presenta son inserciones hacia, hacia estructuras adyacentes, por ejemplo el diafragma, esternón, que ayudan a que el corazón esté fijo. Y el pericardio visceral es una única capa de células mesoteliales y fibras de colágeno y elastina que se encuentran bien adheridas al pericardio, ¿sí? Estas son las células que van a secretar el líquido seroso. Repasando un poquitito en cuanto a la estructura de lo que sería el pericardio, ¿sí? Las capas parietales y visceral están separadas, ¿sí? Pero se unen en dos lugares donde la lámina parietal lo que hace es reflejarse hacia la lámina visceral y se fusionan. ¿Dónde? A nivel de los grandes vasos, ¿sí? Generando lugares de fondos de saco sin salida para mantener la cavidad bien cerrada. Es como si fuese una bolsa, no sé si se acuerdan, no puse la imagen esa, pero es la imagen del corazón dentro de una bolsa, con doble capa. Estas dos reflexiones se dan a dos niveles, a nivel de los grandes vasos y en la cara posterior. En la cara posterior, que se da a nivel de la vena cava superior, la vena cava inferior y las venas pulmonares, se forma lo que sería el fondo de saco que tiene forma de J, que en el interior está ubicado atrás de la aurícula izquierda y se llama fondo de saco de Haller o el fondo o el seno pericárdico oblicuo. Y la comunicación entre el repliegue de los grandes vasos y el fondo de saco de Haller está lo que sería la reflexión del pericardio seroso, transverso o el seno de Theile, que es este. Son reparos más que nada anatómicos y sirven para procedimientos, en caso de que se hagan procedimientos quirúrgicos eh, y que estén asociados a complicaciones, por ejemplo, derrame, son para evaluarlos, ¿sí? Después, la cavidad pericárdica. Entre las capas del pericardio seroso existe un espacio potencial, ¿sí? Que puede tener entre 15 y 50 mililitros de líquido pericárdico seroso, ¿sí? Y que está secretado por las células, estas que charlábamos antes, y que se encarga de disminuir la fricción entre las capas parietal y visceral durante la contracción cardíaca. Esta estructura tiene dos funciones, ¿sí? Que se clasifican en membranosas y mecánicas. En cuanto a las membranosas, son la función que ya habíamos hablado, que es la disminución de la fricción o el rozamiento del corazón durante la actividad. Y como segunda función funciona como una barrera mecánica, como una barrera que frente a infecciones de las estructuras adyacentes, por ejemplo, del pulmón o de las pleuras del mediastino. Y en cuanto a las mecánicas, ¿sí? De alguna forma le da un sostén al corazón, ¿sí? Que ayuda a limitar la dilatación miocárdica excesiva y mantiene la compliance normal del corazón, ¿sí? Mantiene la forma óptima, no solo en la parte económica, así que nosotros lo podríamos evaluar, sino también en la parte funcional. Bueno, entrando un poquito más en lo que sería la pericarditis, ¿sí? La pericarditis es la inflamación aguda del pericardio, ¿sí? Que puede estar o no asociado a derrame, ¿sí? Y que puede ocurrir como un problema clínico aislado o dentro de una manifestación, una patología sistémica. Dentro de la pericarditis hablamos de dos grandes grupos, lo que serían presentaciones agudas y crónicas, y dentro de las agudas tenemos estos cuadros, ¿sí? Lo que sería pericarditis aguda, ¿sí? Que se hace diagnóstico con dos de los siguientes criterios, que son cuatro, que después los vamos a charlar bien en detalle, pero sería dolor torácico típico, brote pericárdico, cambios en el electro, ¿sí? Y que esté asociado a un derrame pericárdico nuevo o un derrame conocido que se haya empeorado. Em, con dos de los cuatro se hace diagnóstico de pericarditis aguda. Después tenemos otro cuadro que es la miopericarditis aguda, que nos habla del diagnóstico de pericarditis aguda asociado a elevación de biomarcadores, ¿sí? Asociado a que no tenga compromiso focal ni global de la función del ventrículo izquierdo, que va a ser evaluado por eco o por rezo. Y la perimiocarditis
Es un diagnóstico también que tiene, o sea, para ser diagnóstico tenemos que tener la pericarditis aguda, la elevación de los biomarcadores y asociado que tenga un deterioro de la función del ventrículo izquierdo, bueno, que lo veamos por eco o por rezo. Después, también vamos a hablar de dos conceptos más también, que son pericarditis recurrente y la incesante. Eh, la pericarditis recurrente es cuando documentamos un primer episodio en un paciente, ¿sí? Luego se hace tratamiento, el paciente mejora y tiene 4 a 6 semanas libre de episodios, ¿sí? Y luego vuelve otra vez con los síntomas, ¿sí? Ahí tendríamos pericarditis recurrente. ¿En quién está asociado? En pacientes que hacen tratamiento incompleto y también con corticoides o en pacientes mujeres. Y la pericarditis incesante es una pericarditis que dura más de 4 a 6 semanas, ¿sí? Y menor a 3 meses sin remisión. Más de 3 meses estamos hablando de pericarditis crónica, ¿sí? Y cuando la pericarditis tiene el curso crónico, lo más probable es que, bueno, pueda resultar en fibrosis del pericardio e incluso calcificación del mismo. Se disminuye la elasticidad, ¿sí? Mientras el pericardio se engrosa, lo cual dificulta las contracciones cardíacas y por lo general las limita, ¿sí? Esta forma de enfermedad donde el corazón está como encerrado en una jaula se llama pericarditis constrictiva. Ahora vamos a continuar un poquito con lo que sería pericarditis aguda, ¿sí? Hablando un poquito de la epidemiología, em, teniendo en cuenta las causas, ¿sí? En los países desarrollados, el 80 al 90% de las pericarditis es de causa idiopática, ¿sí? Y se asume que esas son de causa viral, ¿sí? Em, En cuanto a las otras causas, sí tenemos un 10 a un 20%. Bueno, entonces la mayoría de las veces sí tenemos esta causa que es idiopática, ¿sí? Pero presenta otras causas. Por ejemplo, el 10 al 20% se van a asociar a lesiones post-pericardiectomía, a enfermedad del tejido conectivo, a neoplasias, a pericarditis epistenocárdica o síndrome de Dressler. Estas dos entidades han disminuido debido a la existencia de la angioplastía que se hace por lo general en los síndromes coronarios agudos, ¿sí? Y por lo general la pericarditis aguda em, en el derrame pericárdico por lo general es leve y se va a ver en 2/3 de los casos, ¿sí? Y el derrame pericárdico severo es muy raro y se ve en el 3% de los pacientes. Dentro de las complicaciones tenemos, bueno, que la pericarditis se haga recurrente, ¿sí? Que se genere un taponamiento cardíaco o que llegue a la pericarditis constrictiva. Dentro de las enfermedades del pericardio, sí, dentro de las causas generales, sí, si bien más o menos, ahí estábamos hablando más o menos de las causas más comunes, ¿sí? Acá en este cuadro lo dejé para mostrar todas las causas, ¿sí? Que se clasifican en infecciosas y no infecciosas. Dentro de lo que serían las virales, que son las más comunes, tenemos enterovirus, herpesvirus, adeno, parvo. Dentro de las bacterianas, en los países subdesarrollados, se sabe que la incidencia es alta de endocarditis pericarditis por Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Entre otras, también más raras van a ser fúngicas y parásitas. Dentro de las causas no infecciosas, las autoinmunitarias, por ejemplo, lo que sería el lupus, las vasculitis, ¿sí? Em, las neoplásicas frente a tumores primarios, ¿sí? Y en cuanto a las metabólicas, que pueden ser de inicio precoz o de inicio tardío. Las de inicio precoz pueden ser asociadas a daño directo o indirecto, por ejemplo, asociados a heridas penetrantes, ¿sí? O heridas torácicas no penetrantes, pero que generen daño hacia lo que sería el pericardio. Y de inicio tardío, más que nada los síndromes. Los síndromes que generen daños pericárdicos, como por ejemplo un infarto un síndrome tras un infarto de miocardio, tras una pericardiotectomía, ¿sí? Puede ser iatrogénico. Después, en cuanto a las causas traumáticas y iatrogénicas, también pueden ser lupus inducido por fármacos, ¿sí? Fármacos antineoplásicos. Y bueno, y por último tenemos otras inducidas por fármacos. Pero bueno, dentro de las más comunes estarían las que habíamos hablado antes. Bueno, para hacer diagnóstico, como les había dicho antes, necesitamos dos de los siguientes 4 criterios.
¿sí? El dolor torácico que se presenta hasta en el 90% de los pacientes, por lo general es de inicio agudo, ¿sí? Y tiene características pleuríticas. El dolor aumenta con la respiración y con los movimientos, con la tos. Se puede irradiar a trapecio, ¿sí? Y disminuye en posición sentado, inclinado hacia adelante, como la plegaria maometana. Después tenemos el frote pericárdico, ¿sí? Que se oculta con el paciente sentado, inclinado hacia adelante, ¿sí? Con el diafragma en el borde paraesternal izquierdo, ¿sí? Al final de la expiración. Corresponde al movimiento de lo que sería el pericardio inflamado, ¿sí? Y solo está presente en un tercio de los pacientes, así que no siempre se escucha. En el electro con los cambios sugestivos, ¿sí? Que por lo general se presenta hasta el 60% de los pacientes, ¿sí? Por lo general se puede llegar a ver una elevación difusa del segmento ST con concavidad superior y depresión del segmento PR. Ahora lo vamos a ver un poquito más a eso, ¿sí? Y otro de los criterios sería que tenga el derrame pericárdico nuevo o que tenga un derrame pericárdico ya conocido que haya empeorado, ¿sí? Y se suele presentar hasta en el 60% de los pacientes. Otros estudios que vamos a hacer, que podemos solicitar, ¿sí? Va a ser lo que sería la PCR, la eritrosedimentación, ¿sí? Si sospechamos que el paciente tenga compromiso de la función, podemos pedirle la CPK, CPK-MB para hacer diagnóstico de miopericarditis o perimiocarditis. Y también vamos a hacer estudios en base a la sospecha que tengamos, ¿sí? Si podemos pedirle estudios autoinmunes, vamos a hacer hincapié en la parte infecciosa o en la parte neoplásica. Le podemos hacer una radiografía de tórax, ¿sí? Que bueno, suele ser normal, ¿sí? A menos de que esté asociado a derrames mayores a 300 mililitros, ¿sí? Si no va a ser normal. Y en cuanto a los cambios que se pueden ver en el electro, ¿sí? Em, Principalmente la inflamación que se produce en el pericardio produce cambios eléctricos difusos, ¿sí? Y extensos que principalmente no se corresponden con áreas de irrigación de las arterias, ¿sí? Entonces los cambios son difusos. Y en cuanto a las fases, se presentan los cambios en 4 fases, dependiendo de la evolución. Si la evolución lleva horas o días, esta es la fase 1, y se va a presentar con una elevación difusa, ¿sí? Que tenemos acá abajo en la esquemita, y cóncava del segmento ST, ¿sí? Excepto en ABR y en B1. Y también vamos a ver depresión del PR. En cuanto a la fase 2, que se presenta desde los primeros días hasta la primera semana, vamos a ver que se puede presentar con una normalización del segmento ST, ¿sí? Y un aplanamiento de las ondas T. Por último, de la tercera a la cuarta semana, ¿sí? Vamos a ver que hay inversión de las ondas T, y luego en semanas o meses ya vamos a tener un electrocardiograma normal, ¿sí? Pero esos serían los 4 estadios que vamos a evaluar en el paciente que le hacemos el electro. Em, este cuadrito lo puse más o menos para diferenciar las características entre lo que sería el diagnóstico de pericarditis aguda y isquemia miocárdica, ¿sí? Eh, para tenerlo como diagnóstico diferencial, ¿sí? Porque vamos a tener un paciente que va a llegar con un dolor torácico, eh, y bueno, tendríamos que pensarlo dentro de nuestros diferenciales también. En cuanto al dolor precordial, sí, la pericarditis aguda es retroesternal a lo mismo que la isquemia, ¿sí? El inicio también puede ser súbito. El carácter tiende a ser más agudo, punzante, ¿sí? Y lo que tenemos de diferente es que, bueno, como habíamos hablado antes, empeora con la inspiración y empeora con la posición supina y mejora sentado, inclinado hacia adelante, ¿sí? La irradiación es más o menos parecida, se puede irradiar a mandíbula y a cuello, a hombros, a brazos, ¿sí? Y la duración lo que tiene es que a veces puede durar, el paciente puede venir con la clínica hace días, ¿sí? Em, Después, bueno, no tiene respuesta a nitroglicerina. En el examen físico, el frote pericárdico, sabemos que en la isquemia miocárdica no estaría presente, a menos de que coexista pericarditis aguda. Y bueno, que la pericarditis aguda no se va a presentar con congestión pulmonar. En cuanto al electro, más o menos ya habíamos hablado, sí, que puede tener el segmento ST cóncavo y difuso. Es normal que pueda tener la depresión del segmento PR, no tiene ondas Q, ¿sí? Las ondas T pueden estar invertidas luego de que el ST se haya isonivelado. No está asociado a arritmias por lo general y bueno, depende del paciente, pero puede o no tener FA.
Luego, también una de las principales herramientas que tenemos, ¿sí? Para evaluar a un paciente que nosotros sospechamos pericarditis es hacerle un ecocardiograma, ¿sí? Que por lo general no nos va a dar muchos datos a menos de que esté asociado a derrame pericárdico, ¿sí? Que la clase ya fue ayer. Pero bueno, más que no quería dejarlo de comentar, ¿sí? Se realiza la medición, se basa en la medición del máximo espacio telediastólico libre a partir de diversas imágenes, ¿sí? Que habíamos hablado ayer, que era el modo M. Y bueno, vamos a ver si tiene derrame pericárdico leve, puede tener derrame pericárdico moderado o grave. Si es menos de 10, entre 10 y 20 milímetros, o más de 20 milímetros. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que sería el manejo de la pericarditis, ¿sí? Em, a saber, bueno, las pericarditis, y la mayoría, entre el 70 y 80%, tienen una evolución limitada, ¿sí? Que por lo general responde al tratamiento inicial, que se inicia con AINES, ¿sí? Y el 15% es el que evoluciona a sintomatología persistente. Y del 10 al 30 de los pacientes que responden bien al tratamiento con AINES es el que va a desarrollar recurrencia a los 18 meses, ¿sí? Por eso, em, y bueno, y como habíamos hablado antes, sí que en los países desarrollados la mayoría de los diagnósticos son de causas virales y son las que tienen la evolución eh, más benigna, por así decirlo, ¿sí? Por eso la identificación de la etiología por lo general no es obligatoria, a menos de que estemos en una zona endémica donde se tenga alta prevalencia de tuberculosis, ¿sí? Em, Teniendo en cuenta este bajo porcentaje de pacientes que tienen riesgo de tener complicaciones, es importante, bueno, evaluar el paciente cómo está el ingreso para evaluar cómo va a continuar su manejo, ¿sí? Si nosotros tenemos alguno de estos criterios, por ejemplo, el paciente tiene fiebre, tiene un inicio subagudo, tiene un derrame pericárdico severo, nosotros sospechamos taponamiento, el paciente viene con ausencia a la respuesta de AINES o aspirina, ¿sí? Si sospechamos que tenga miopericarditis y la confirmamos, si el paciente está en un estado de inmunosupresión o tiene un trauma asociado o tiene alteración de la coagulación, ¿sí? Todos estos criterios nos van a ayudar a pensar que es un paciente que tiene más riesgo de tener complicaciones o de hacerse recurrente, ¿sí? Por lo cual tiene indicación de, nosotros podemos decir, lo puedo internar para hacer un manejo más exhaustivo, ¿sí? Y tenerlo más controlado. Más o menos estas son las indicaciones de la SAC, que son más o menos lo que le acabo de contar, que son los pacientes que nosotros pensaríamos en hacer un tratamiento controlado. Entonces, teniendo en cuenta esto, si nosotros sospechamos que el paciente tenga pericarditis, le hacemos el examen físico, le hacemos el electro, le hacemos la radiografía, lo miramos con el ecocardiograma, ¿sí? Y si tenemos una fuerte sospecha, lo que vamos a hacer es clasificarlo si es de alto riesgo o si no presenta riesgo, ¿sí? Si es de alto riesgo y presenta alguno de los criterios que hablamos antes, el paciente tiene el criterio de internación, ¿sí? Y de buscar la etiología. Y en cambio, si no es de alto riesgo, podemos evaluar si lo evaluamos y tiene alguna patología asociada o consideramos que requiere internación, también se podría internar en criterio de riesgo moderado, pero si el paciente no presenta ningún criterio asociado y solamente tiene esa clínica, se podría tratar tranquilamente por ambulatorio. Entonces, el tratamiento que le vamos a dar a estos pacientes internados por ambulatorio, vamos a iniciar con una primera línea, ¿sí? Que se trata de los AINE, que son 4 semanas. Las 2 primeras semanas le podemos dar aspirina, sí, que es de 750 a 1000 miligramos cada 8 horas, o ibuprofeno de 600 miligramos cada 8 horas. Y las otras 2 semanas le vamos a dar aspirina de 500 miligramos día, o ibuprofeno de 400 miligramos día, ¿sí? También de primera línea vamos a usar la colchicina, ¿sí? Que se usa durante los primeros 3 meses y por lo general se ajusta al peso, ¿sí? La duración del tratamiento, por lo general, depende de la evolución del paciente, ¿sí? Y en casos no complicados, por lo general, no va a superar las 2 semanas. Como segunda línea tenemos los corticoides, que se indican en pacientes que tienen contraindicados los AINES y la colchicina, o son refractarios a los AINES, al tratamiento que se realiza primero, ¿sí? Y siempre antes de usar los corticoides se debe descartar que el paciente tenga alguna causa infecciosa o autoinmune.
Como parte del tratamiento, sí, también está lo que sería la pericardiocentesis, ¿sí? Que esto lo va a estar indicado en pacientes que tenga taponamiento cardíaco o que tenga derrame pericárdico con sospecha o de etiología purulenta o neoplástica. A este líquido le vamos a hacer el recuento de Matilde, le vamos a hacer los leucocitos, la citología, le podemos pedir los triglicéridos, lo que sería el pH, la glucosa, la LDH, el LADA, pensando en tuberculosis, y las proteínas plasmáticas. Bueno, lo que acá cuenta más o menos en este algoritmo, sí, es que si nosotros tenemos la sospecha de que el paciente está taponado o que tiene un derrame pericárdico que es de causa bacteriana o neoplásica y tiene los biomarcadores elevados, ¿sí? Lo podríamos tratar con tratamiento antiinflamatorio empírico, ¿sí? Y evaluarlo, ¿sí? Como hablamos antes, este paciente tendría más criterio de internación porque sería el que tiene más riesgo de tener complicaciones. Si el paciente sospechamos esto y tiene marcadores inflamatorios, no tiene marcadores inflamatorios elevados, ¿sí? Y tiene enfermedad asociada conocida, deberíamos tratar primero la enfermedad asociada, porque eso sería lo que nos va a resolver lo que sería, en este caso, el taponamiento o el derrame, ¿sí? Si el paciente no tiene enfermedad asociada y vemos que ese derrame es más de 20 milímetros, tiene indicación de hacer pericardiocentesis, ¿sí? Y si no, le vas a hacer seguimiento. Estas más o menos son las indicaciones de lo que le tendríamos que pedir al líquido que sacamos de la pericardiocentesis, que es más o menos lo que les dije antes, ¿sí? Em, y otros fármacos, sí, todo el tratamiento de paciente que iniciemos en este grupo de etiologías, sí, lo vamos a asociar siempre a gastroprotección. Y como cuarta línea, que ahora les voy a mostrar bien cómo quedaría el tratamiento, se han propuesto los inmunosupresores, ¿sí? La aciatropina o la ciclofosfamida, que se presentan en pacientes para recurrencia o que no responden al tratamiento convencional, ¿sí? Y otra cosa más, ¿sí? Es que todos los pacientes que tienen diagnóstico de pericarditis, dentro del tratamiento, el reposo forma parte del tratamiento, ¿sí? Hasta que el paciente se encuentre asintomático. Se recomienda por lo general reposo de 4 a 6 semanas, ¿sí? Y la monitorización con ecocardiograma. En los pacientes que son deportistas de alto rendimiento, se debe considerar un periodo de 3 meses sin actividad física, y solo va a regresar a la actividad física si el paciente se encuentra asintomático, que tenga el electro normal y que los marcadores de inflamación y que la función estén normal, ¿sí? Esto se debe a que este grupo de pacientes de alto rendimiento tiene mayor riesgo de muerte súbita. Dentro del tratamiento, sí, la pericardiectomía, sí, que bueno, esta se va a hacer en caso de pacientes que tengan recurrencias frecuentes y que sean altamente sintomáticos y que no estén respondiendo al tratamiento médico como indicación de clase 2A. Las recurrencias con taponamiento, también, bueno, va a estar indicado en recurrencias con taponamiento y que evidencien o pacientes que tengan toxicidad frente a a los esteroides, ¿sí? Y antes de realizar la pericardiectomía, ¿sí? El paciente debe estar libre de esteroides por varias semanas. Y en cuanto a los pacientes que sean refractarios, que más o menos ya lo veníamos hablando antes, ¿sí? O que tengan evoluciones a largo plazo que sean recurrentes, bueno, se puede pensar, ¿sí? En utilizar estos inmunosupresores, ¿sí? Los pacientes que hacen recurrencia y que nosotros le vamos a indicar corticoides y que esos los vamos a ir descendiendo de a poco y el paciente logra el descenso de esteroides, no se consideran em, pericarditis recurrentes, ¿sí? O crónicas, ¿sí? Eso va a ser solamente para los pacientes que nosotros le damos tratamiento con esteroides y que no le podemos disminuir, ¿sí? La dosis máxima, por ejemplo, sería de prednisona más de 25 miligramos día. Más o menos el tratamiento quedaría así. Nosotros vamos a tener el diagnóstico de pericarditis, ¿sí? Que ya habíamos hablado antes, que son 2 de los 4 criterios, ¿sí? Y como primera línea le vamos a utilizar AINE, ¿sí? O aspirina, asociado a colchicina, más la restricción de la actividad física, ¿sí? Como segunda línea se puede empezar a utilizar corticoides en bajas dosis, ¿sí? Y también se va a asociar, o sea, se puede iniciar o asociarlo o darlo a pacientes que tengan contraindicaciones de uso de aspirinas o de AINE. Y en estos casos se debe excluir la causa infecciosa.
Si el paciente tiene un intervalo de 4 a 6 semanas sin síntomas y vuelve a recurrir con el cuadro, estamos hablando de pericarditis recurrente. En esos casos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar con el tratamiento de primera línea, aspirina o AINE, y la restricción de la actividad física. Como segunda línea, le vamos a dar los corticoides. Y como tercera línea, las inmunoglobulinas, que es la que veníamos hablando antes. Y si eso no responde, como cuarta línea, sería el tratamiento con la pericardiectomía. Y esto es más o menos em, un esquema de cómo serían, para resumir los cuadros que vimos al inicio, ¿sí? Nosotros vamos a tener que el tratamiento, vamos a tener el diagnóstico de la pericarditis y le vamos a dar el tratamiento de primera línea con los AINE, y ahí lo vamos a ir evaluando. Como dijimos, el tratamiento va a depender de la evaluación de cada paciente, el tiempo, ¿sí? Entonces, si está un periodo máximo, un mes con AINES y el paciente no tiene síntomas, buenísimo. Si el paciente tiene síntomas, hablamos de una pericarditis incesante, ¿sí? Y le vamos a agregar colchicina, que se la podemos dar hasta 3 meses. Si el paciente persiste con síntomas, dijimos que más de 3 meses es pericarditis crónica. Y si el paciente luego de los 3 meses mejora, estamos hablando de que se recuperó y tuvo una buena respuesta. Si el paciente mejore luego de los meses, de las 6 semanas, con síntomas, estamos hablando de pericarditis recurrente, ¿sí? En caso de pericarditis recurrente y la pericarditis incesante que progresó y que continúa con síntomas y se hace crónica, estamos hablando de que en estos casos vamos a hablar de la triple terapia, ¿sí? Que va a incluir AINES, colchicina y corticoides a bajas dosis, ¿sí? Y en casos especiales le podemos dar las inmunoglobulinas con la aciatropina o la ciclofosfamida. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que serían algunos casos especiales. Vamos a hablar de lo que sería pericarditis postinfarto, ¿sí? Lo que se llama pericarditis episterocárdica, ¿sí? Porque se queda dentro de los primeros días postinfarto, ¿sí? Es de aparición temprana, aparece en los primeros días y se da en muy bajos casos, sí, aparece en el 5% de los casos y por lo general depende del tamaño del infarto, ¿sí? ¿Cómo se va a presentar? Se va a presentar con dolor torácico recurrente, intenso, que se va a irradiar a los trapecios, ¿sí? Y va a tener las características pleuríticas que hablamos antes. Puede tener el frote pericárdico a la auscultación, ¿sí? Y su aparición confirma el diagnóstico, sí, pero bueno, sabemos que no siempre está presente. En estos casos, nosotros que vemos muchos pacientes postinfarto, sí, es necesario siempre hacer un ecocardiograma para descartar que el paciente tenga derrame, ¿sí? Y el tratamiento va a ser con aspirina, se puede dar paracetamol, valolor y también colchicina, que se puede usar a altas dosis. En estos casos hay que tratar de evitar el uso de AINES, ¿sí? Y el uso de corticoides, porque bueno, a largo plazo aumenta el adelgazamiento de la cicatriz del infarto que tuvo el paciente. El síndrome de Dressler, ¿sí? También conocido como el síndrome postinfarto de miocardio, ¿sí? Que a diferencia del otro es más de aparición tardía, ¿sí? Em, se desarrolla entre la primera y la segunda semana postinfarto, ¿sí? Y tiene una incidencia también baja, que es de 3 a 4. Em, que se cree que la causa de esto se debe a un proceso inmunopatológico, que son anticuerpos que van a atacar al tejido cardíaco, ¿sí? Las manifestaciones clínicas, por lo general, se puede dar hasta los 2 meses, o sea, entre la primera y la octava semana, pero el pico máximo es a las 4 semanas, ¿sí? También se va a presentar con precordalgia, lo que podemos encontrar asociado en este caso es leucocitosis, ¿sí? Y asociado a lo que sería la eritrosedimentación por la respuesta inflamatoria. Como hablábamos antes, sí, hoy en día estos síndromes son menos frecuentes debido al tratamiento que se instaura en forma rápida, ¿sí? Pero a veces estos síndromes aparecen post las cirugías, ¿sí? El tratamiento es con aspirina, de 1000 miligramos de 6 a 8, cada 6 a 8 horas por unas 2 semanas, seguido por 250 a 500 miligramos al día. ¿Sí? Y en casos graves le podemos requerir AINES, corticoides o incluso colchicina. Em, Bueno, después también tenemos el síndrome postpericardiotomía, ¿sí? Que es la pericarditis aguda posterior a la cirugía, ¿sí? Que es una complicación potencial, ¿sí? Luego, después de la cirugía cardiovascular, que se puede dar en los primeros 6 meses, ¿sí? Y fundamentalmente hacia el primer mes después de la cirugía. Esto es un poco más frecuente, ¿sí? Se presenta en el 20 al 40% de los casos.
La etiología no es muy clara, pero bueno, también se cree que se debe a una respuesta autoinmunitaria. Y el tratamiento en forma convencional es el uso de esteroides, ¿sí? También, bueno, se sabe que la colchicina sirve para el tratamiento en estos casos. Hay un ensayo que se realizó donde em, bueno, hay un ensayo controlado donde se evaluó la respuesta a la administración de la colchicina, que incluyó 360 pacientes que cursaban el tercer día después de una cirugía y fueron aleatorizados a placebo y a colchicina. De eso se vio, bueno, la idea era evaluar el síndrome post-pericardiotomía a los 12 meses y evaluar las tasas combinadas de taponamiento, de pericarditis o recurrencia. Lo que se vio es que la colchicina reduce en forma significativa la incidencia del síndrome post-pericardiotomía y también redujo el objetivo secundario, ¿sí? Y la tasa de efectos adversos. Fue similar en ambos grupos, ¿sí? Por eso la colchicina es segura y eficaz para la prevención de síndrome post-pericardiotomía y sus complicaciones. Pericarditis por tuberculosis. Bueno, y como dijimos, esto es infrecuente en los países desarrollados, más frecuente en los países subdesarrollados y en pacientes sobre todo inmunodeprimidos, ¿sí? Afecta al 2% de los pacientes que tienen tuberculosis pulmonar. em, y bueno, lo que se caracteriza porque es una entidad que tiene un cuadro clínico que es prolongado, que tiene mala respuesta al tratamiento médico y se asocia siempre con síntomas constitucionales. El paciente va a presentar fiebre, disnea, tos, sudoración, pérdida de peso, ¿sí? Todo el cuadro de la tuberculosis. El diagnóstico lo vamos a hacer con una muestra de líquido pericárdico, ¿sí? Donde vamos a encontrar positivo el ADA, ¿sí? O también se puede hacer una biopsia, donde ahí vamos a ver, también va a ser positivo el ADA y además va a ser la presencia vamos a tener la presencia de granulomas hasta en el 90% de los casos. Y el tratamiento, ¿sí? Bueno, es el tratamiento para tuberculosis, sí, que el mínimo es de 6 meses, con el tratamiento combinado de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Por lo general en estos pacientes la clínica es muy florida, así que se puede realizar pericardiocentesis para aliviar los síntomas y también se puede asociar el uso de corticoides. El derrame pericárdico es frecuente en estos casos, ¿sí? Y también, bueno, es frecuente que evolucione tanto a taponamiento como a pericarditis constrictiva. Pericarditis neoplásica, ¿sí? Es común un hallazgo de implantes tumorales pericárdicos en pacientes que tengan neoplasias malignas, ¿sí? También se pueden ver en pericarditis infecciosa con pacientes que están inmunodeprimidos, ¿sí? Por radiación o por obstrucción de la linfática mediastínica, ¿sí? El 50 a 40% de los derrames se deben a cáncer de pulmón y el 40% se asocian a cáncer de mama y a linfoma, ¿sí? El diagnóstico se realiza con estudio citológico del líquido, ¿sí? Y en algunos casos es necesario hacer la biopsia porque no se sabe cuál es la causa. Em, y el tratamiento, por lo general, hay que hacer la pericardiocentesis evacuadora, ¿sí? Para mejorar los síntomas, ¿sí? Y en algunos casos seleccionados se podría hacer la pericardiectomía. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la miopericarditis, ¿sí? Eh, que, bueno, como habíamos hablado antes, la miopericarditis es cuando tenemos el diagnóstico de la pericarditis, ¿sí? Con elevación de los marcadores de injuria miocárdica, ¿sí? Que no tienen evidencia de la alteración de la función del ventrículo izquierdo, ¿sí? El diagnóstico de certeza se hace con biopsia, ¿sí? Aunque como por lo general su curso es benigno, ¿sí? No se recomienda en pacientes que no tengan alteraciones, ¿sí? En estos casos, como vamos a tener los biomarcadores elevados, está indicado de hacer estudio de anatomía coronaria, ¿sí? En estos pacientes para descartar una clínica de síndrome agudo, ¿sí? Y se puede hacer resonancia magnética, que acá vamos a confirmar el compromiso y la extensión miocárdica, así como la extensión del compromiso isquémico si tiene asociado, ¿sí? La etiología de la miopericarditis por lo general es viral, ¿sí? Y bueno, también puede haber manifestaciones a nivel de lo que sería, pensando en la causa viral, la parte respiratoria o gastrointestinal. Como hablamos antes, la actividad física se desaconseja, ¿sí? En este caso sí se desaconseja los primeros 6 meses, ¿sí? Para todos. El pronóstico por lo general es benigno, ¿sí? Y el tratamiento se realiza con AINES. Y por último vamos a hablar un poquito de lo que sería la pericarditis constrictiva, ¿sí? Como ya habíamos hablado antes, cuál es la estructura del pericardio, ¿sí? Y vimos diferentes afecciones que
van a modificar las estructuras del pericardio a través de procesos inflamatorios únicos o recurrentes, ¿sí? Y van a terminar generando la pérdida de elasticidad con o sin aumento de espesor, fibrosis y calcificación y, bueno, posterior a eventual acumulación de líquido, ¿sí? Todos estos cambios van a terminar dificultando la expansión del miocardio y comprometiendo el llenado de cavidades. Entonces la pericarditis constrictiva es una entidad clínica que se manifiesta con signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, diastólica, causada por un pericardio anormal que va a estar engrosado o rígido, o ambos, y que esto va a generar una disminución del llenado ventricular debido a una menor distensibilidad. Las etiologías son más o menos las que charlamos antes, ¿sí? Hasta en un 50% la causa es viral o idiopática, se considera que es viral. Post cirugía hasta en un 40% de los pacientes. Post tratamiento radiante, ¿sí? Para el cáncer de mama, linfoma, cáncer de pulmón. Enfermedad del tejido conectivo como artritis, lupus, ¿sí? Post infecciosa, con respecto a tuberculosis, ¿sí? Otras como fármacos, neoplasia, ¿sí? Em, Después, bueno, en cuanto a las presentaciones clínicas, se conocen 4 formas de presentación de la pericarditis constrictiva, ¿sí? Tenemos la primera, que sería la crónica, ¿sí? Que es raro, ¿sí? Y tardía tras la pericarditis aguda, ¿sí? Que se da en menos del 1% de los casos, y por lo general se va a presentar en pacientes que tengan la pericarditis tuberculosa, purulenta, o tras un procedimiento quirúrgico o uso de radiación sobre el tórax, ¿sí? Por lo general es una enfermedad irreversible y termina llegando, o sea, se va a resolver siempre con la resección del pericardio. La transitoria, ¿sí? Son casos en los que se resuelve de manera espontánea, em, y, y bueno, también se presentan algunos casos donde se trata la enfermedad de base, por ejemplo, si la pericarditis tuberculosa, ¿sí? La efusoconstrictiva, ¿sí? Es de evolución subaguda y lo que se caracteriza es porque el paciente hace derrame pericárdico y requiere que lo drena, ¿sí? En la mayoría de los casos es idiopático, ¿sí? Y se asocia por lo general a pacientes que hayan recibido radioterapia terapia radiante, quimioterapia o procesos infecciosos o posteriores a cirugía cardíaca. Hay una forma de presentación oculta, ¿sí? Donde son pacientes que nosotros sospechamos que el paciente tiene pericarditis constrictiva, lo evaluamos en estado de reposo, el paciente está estable, ¿sí? No tenemos nada que nos indique que el paciente tiene pericarditis constrictiva, pero lo evaluamos, por ejemplo, se le hace una carga de líquido, por ejemplo, de 1000 mililitros de solución fisiológica, y el paciente empieza con síntomas de falla diastólica, ¿sí? Entonces, en ese caso podríamos hablar de una pericarditis constrictiva de presentación oculta. Em, y la localizada sí se puede presentar en algunas, donde se presenta pericarditis constrictiva, en algunas zonas, ¿sí? Y que va a generar compresión, pero esta es una de las más atípicas, ¿sí? Los síntomas más o menos son los mismos que hablamos antes, ¿sí? Pero bueno, se va a presentar en forma crónica, así que el paciente puede presentarse con edemas, ¿sí? Que pueden ser localizados o generalizados, ¿sí? Puede tener disnea en grado variable, va a presentar fatigabilidad, astenia, anorexia, decaimiento, ¿sí? Podemos encontrar incubitación yugular. Esto se los quise mostrar más o menos pensando un poquito en la fisiopatología, ¿sí? Em, que bueno, más o menos habíamos hablado ayer, eh, un poco de lo que sería derrame, pero bueno, que más o menos se presenta de la misma forma, ¿sí? Vamos a tener una pericarditis constrictiva, ¿sí? Con un pericardio cicatrizado, rígido, y asociado con también el taponamiento cardíaco se presenta de la misma forma, donde en algo vamos a ver compromiso de llenado diastólico de los ventrículos, y eso nos va a generar presiones venosas elevadas y disminución de volumen minuto cardíaco. Las presiones venosas elevadas nos van a dar congestión venosa y congestión venosa pulmonar. En eso vamos a ver que el paciente va a estar con estertores pulmonares y le vamos a ver incrustación yugular, hepatomegalia, ascitis, edema periférico. Y cuando el paciente, luego del compromiso diastólico, ¿sí? Que genere disminución del volumen latido, el paciente va a tener una disminución del gasto cardíaco y se va a presentar taquicárdico e hipotenso, ¿sí? Y pensando en un diagnóstico diferencial, por ejemplo, las miocardiopatías restrictivas, por ejemplo, nosotros siempre lo vamos a evaluar
porque hay que hacer diagnóstico diferencial, sobre todo cuando el paciente se presenta con esta clínica. La diferencia que tenemos es que en lo que sería la pericarditis constrictiva, tienen una buena función, ¿sí? Miocárdica. Lo que tienen afectado es el pericardio. El diagnóstico sí, hay que hacer diferentes tipos de estudios en este tipo de pacientes. En el electro, como hablamos antes, puede ser anormal, ¿sí? O puede tener cambios que van a ser inespecíficos. La radiografía de tórax nos puede dar que sea normal o que tenga la silueta cardíaca aumentada. El eco, bueno, hablamos antes que es una de las principales herramientas que vamos a utilizar, ¿sí? Para evaluar. También le vamos a hacer una tomografía de tórax, ¿sí? En estos casos, que es uno de los más utilizados, donde vamos a poder ver bien el engrosamiento de lo que sería el pericardio y sobre todo si tiene asociado calcificación. Y la reso, ¿sí? Que resonancia magnética cardíaca, que es la técnica más sensible para detectar el engrosamiento, evaluar la morfología y evaluar también el compromiso hemodinámico que pueda generar la pericarditis, ¿sí? Y por último, en cuanto al tratamiento, ¿sí? En la mayoría de los casos, la cirugía es el único tratamiento capaz de resolver en forma definitiva la pericarditis constrictiva, ¿sí? A menos, si en excepción, los casos estos en los que habíamos dicho antes, sí que tienen una resolución espontánea, ¿sí? O que tienen buena respuesta al tratamiento médico, ¿sí? La tasa de mortalidad a los 30 días con tratamiento quirúrgico oscila entre los 4 y el 10%, ¿sí? Así que tiene una buena. Dependiendo de la etiología y las comorbilidades y el grado de repercusión que tenga funcional, ¿sí? Así que más o menos eso sería lo de la pericarditis constrictiva. Muchas gracias.